Y ayer un ministro decía, la Corte nos estorba. Y por supuesto que la Corte estorba para el modelo autoritario. El tomarse la justicia, tomarse la ley en este caso. Que lo digan ellos, que ya han manifestado que la Corte les estorba. Utilicemos sus palabras, a mí no me estorba la Corte. ¿Por qué se aplaude hoy que un señor como Bukele tenga reelección indefinida? Y en 2015 nos rasgábamos las vestiduras y tratábamos de incendiar el país porque Rafael Correa hacía lo mismo. Hablemos de Progen, hablemos de Austral, hablemos de los casos de corrupción ya hasta identificados por la Contraloría. ¿Cómo fue la marcha convocada por el presidente de la República y cuál fue el resultado de la misma en torno a esta contraposición que se mantiene del gobierno frente a la Corte Constitucional? ¿Cuáles van a ser los resultados de los magistrados, de los jueces de la Corte Constitucional respecto a estos artículos que han sido suspendidos? Es el tema que lo vamos a analizar con el doctor Mauricio Alarcón, importante analista político, presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias, Mauricio, por estar en la programación de Frente al Personaje. Gracias, Osvaldo, un gusto siempre estar acá. Muchísimas gracias también a ti. ¿Cómo viste el tema de la marcha? ¿Generó el efecto que se esperaba por parte del gobierno? Se calcula que aproximadamente estarían 50.000 personas en esta marcha para determinar y para evidenciar el verdadero poder de la ciudadanía en este caso. Sean 50 o sean 50.000, mi solidaridad con aquellos que ni siquiera sabían por qué marchaban, con aquellos que decían en sus declaraciones que los jueces de la Corte Constitucional liberan delincuentes. Mi solidaridad con los funcionarios públicos que con gafas enormes, cubiertos por gorras y hasta por capuchas, cuando se acercaban a las cámaras evitaban dar declaraciones para no exponerse a la Contraloría General del Estado, o al no saber ni siquiera qué decir, a que sus contratos terminen a fin de mes en las instituciones públicas. Incluso mi solidaridad con aquellos que ayer, no sé si de verdad o en una broma de mal gusto, participaron alrededor de un performance de apología al nazismo, en el que personas con el brazo derecho en alto y luciendo esvásticas en su vestimenta decían que esto en definitiva había sido advertido por quien hace 80 años mató a más de 6 millones de judíos. Creo que esa es la mejor muestra de lo que fue la marcha el día de ayer. No se diga un megáfono que no funciona, un presidente incapaz de hablar más de 2 minutos y después la ciudadanía anonadada sin saber cómo reaccionar frente a una Corte Constitucional que afortunadamente puso a buen resguardo a sus integrantes. Claro, muchos de ellos salieron a teletrabajo, ¿no? Otros salieron igualmente por los temas de seguridad, pero el objetivo era ese, pues hacerse notar por parte de la Corte de que la ciudadanía está respaldando la iniciativa gubernamental y de la Asamblea en torno a los artículos y a las leyes que en este momento son objetadas por inconstitucionales. Desmitifiquemos un poco este tema que se ha discutido en los últimos días. 4.619 muertes violentas durante el primer semestre de 2025. El semestre más violento de nuestra historia. Las leyes, cuyos artículos, varios de ellos han sido suspendidos, no corresponden a ese primer semestre. Sin embargo, se responsabiliza a la Corte Constitucional de las muertes violentas. Algo que no tiene pies ni cabeza. Se habla además de suspensión de artículos que facultan a las fuerzas públicas a actuar como corresponde. Hace pocas horas hemos visto que la fuerza pública sigue haciendo su trabajo, capturando a miembros de los lobos en la ciudad de Quito. No ha tenido mucho que ver pues el artículo permanente ese trabajo. Entonces, desmitifiquemos esos temas, porque las narrativas en esta etapa de posverdad y de información falsa están a la orden del día, incluso desde el propio periodismo, que en muchos casos ayer celebraba la exposición de rostros con discurso estigmatizante,
hacia los jueces de la Corte Constitucional cuando ellos fueron víctimas de lo mismo durante el periodo de Rafael Correa. No sé si la pauta está jugosa o si se olvidaron lo que les pasó a ellos hace 10 o hace 12 años. Creo que al menos los que estamos de este lado hemos notado su enorme incoherencia y ya nos queda claro quiénes defendemos principios y quienes simplemente están para defender personas. Pero esta marcha entonces no dio el resultado, o aparentemente ¿Cuál era el resultado? No surtirá el efecto. La pregunta es ¿cuál era el resultado que buscaba el Ejecutivo, Osvaldo? La presión, el que se muestren los ciudadanos que respaldan este tema de las leyes, que entran en el ámbito de la lucha en contra de la delincuencia, del crimen organizado. Yo creo que la ciudadanía debe tener claro que si no queremos que la Corte eche abajo estas normas, la Asamblea tiene que hacer bien su trabajo. ¿Qué está suspendido, Osvaldo? 17 artículos. Una disposición en la que se les obliga a las cooperativas a convertirse en bancos, violando la autonomía de la voluntad de sus miembros. La ley de integridad pública, es de ahí, ¿no? ¿Qué está suspendido? El indulto anticipado que viola la presunción de inocencia. Porque yo en este momento puedo venir a decir que Osvaldo Morocho ha matado a alguien. Y hasta que no haya una sentencia en firme, Osvaldo goza de la presunción de inocencia. Y solo cuando hay una sentencia en firme, con una pena que a ti te condene a privación de libertad, es que puede aparecer presidente de la República y decir: suspendo la pena y le perdono a Osvaldo Morocho. Antes no, eso ha hecho la Corte Constitucional. Nos escandalizamos porque las instituciones hagan su trabajo. Yo tengo preocupación de que la ciudadanía compre tan fácilmente narrativas hechas desde el poder. ¿Por qué se genera esta narrativa en este caso, Mauricio? ¿Cuál es el objetivo? Si hemos conversado también con otros analistas y nos han dicho que existe el marco legal como para que la fuerza pública, la policía y Fuerzas Armadas continúen haciendo su trabajo. Y lo siguen haciendo. Ya, pero ¿cuál es el objetivo en este sentido? ¿Qué es lo que avisoras tú? Mira, yo creo que es importante escuchar a nuestras autoridades porque a veces el ego, la vanidad y la prepotencia les jalan la lengua. Y ayer un ministro decía: la Corte nos estorba. Y por supuesto que la Corte estorba para el modelo autoritario que probablemente se pretende instaurar en este país. Cuando hace 200 años, Osvaldo, o un poco más, un montón de sabios se devanaron los sesos pensando en cómo ponerle freno al autoritarismo y totalitarismo de los reyes absolutistas. Dijeron: a ver, vamos a hacer que el poder gire en torno a la ley, que es el único instrumento posible para ponernos en condición de igualdad a todos. Perfecto. ¿Cómo vamos a distribuir el poder? En torno a esa ley. Para que haya una función que la cree, para que haya otra función que la implemente y para que haya una función que sancione su incumplimiento. Pero como dos de esas tres funciones son de representación de la ciudadanía y ya pasamos a la democracia y elegimos a esos representantes, hay posibilidad de que el voto le entregue esas dos funciones, la legislativa y la ejecutiva, a una sola fuerza política. Entonces es fundamental que el equilibrio democrático, el sistema de pesos y contrapesos, haga que del otro lado esté una justicia independiente. ¿Para qué? Para frenar las intenciones subjetivas de los políticos y hacer que mande la ley y que sus actuaciones se rijan a ella. ¿Por qué han querido meterle mano a la justicia desde hace tanto tiempo? ¿El objetivo es tomarse la justicia, tomarse la ley en este caso? Que lo digan ellos, que ya han manifestado que la Corte les estorba. Utilicemos sus palabras. A mí no me estorba la Corte. No sé si a ti te estorba. Probablemente tú y yo y muchos de nuestros seguidores no compartan varias decisiones de la Corte. Desde luego. Pero no, por ello a mí me estorba un órgano, ¿no?, que lo que hace es contrapesar el poder político. En una democracia deben existir los contrapesos. Totalmente. Es lo que estamos señalando en este sentido, Mauricio. Y es la razón de ser de una democracia. Porque de lo contrario, ¿qué significaría el momento que no tengas un contrapeso? Que el poder puede hacerlo todo sin freno alguno. Veamos lo que pasó hace 15 días en El Salvador. Yo no quiero un país en el que una persona ordene nuevamente a los jueces cómo actuar.
independientemente de si es en un espacio los días sábados o si es mediante cartitas o correos electrónicos. Yo no quiero un poder sin freno en el que una persona decida qué hacer o qué decir. Pero este modelo no ha sido, tomándome lo que decían los socialcristianos, no ha sido un modelo exitoso en este caso. Lo que pasa en El Salvador en el ámbito de la seguridad, de Mauricio. Bueno, ¿a costa de qué? Necesitamos medidas extremas en este momento para esta lucha interna que tenemos. Pero las medidas extremas no necesitan concentración de poder, Osvaldo. ¿El modelo es exitoso porque lo ejerce Nayib Bukele? ¿O el modelo es exitoso porque está bien hecho e independientemente de quién venga podrá ser implementado? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Y por ejemplo, a mí, de nuevo volviendo a la incoherencia de muchos colegas y amigos, ¿por qué se aplaude hoy que un señor como Bukele tenga reelección indefinida y en 2015 nos rasgábamos las vestiduras y tratábamos de incendiar el país porque Rafael Correa hacía lo mismo? Porque para muchos el problema no es el autoritarismo, sino que el autoritario no está en su círculo de amigos. Ahora, en el tema de la Corte Constitucional, se está ubicando a la Corte como el enemigo del pueblo y el contradictor directo de lo que quiere el gobierno. ¿Por qué razón? Porque la oposición en la Asamblea no funciona y no hay ese contrapeso que se necesita en la legislatura. Mira, debe ser difícil para una organización política que ha tenido el poder durante los últimos 15 años darse cuenta que hoy no lo tiene y que ni siquiera sabe cómo ser oposición. Pero no por ello a quienes ejercen el poder de manera oficial, entiéndase el oficialismo, va a estar creando enemigos para sus narrativas, para su comunicación de guerrillas o para justificar su inoperancia en el ejercicio del poder. Osvaldo, ¿quiénes son los responsables de las muertes violentas en Ecuador? Por supuesto, de forma directa, los grupos de delincuencia organizada, el narcotráfico, las grandes redes de corrupción que están enquistadas en las instituciones. Pero que los 9 jueces de la Corte Constitucional tienen que salir a patrullar las calles para defendernos. No, pues. Quienes tienen que hacerlo deben estar al menos dotados de equipamiento. Pero los jueces de la Corte, en este caso, quizás están aislados o no entienden la realidad por la que está atravesando en este momento el país. Osvaldo, aislados de una guerra interna. Aislados los ministros de Estado que recorren las calles de Quito en caravanas de entre 7 y 8 vehículos, que ni siquiera cruzan la calle para comprar en la tienda sin estar protegidos con una manta antibalas o con un chaleco antibalas. Ellos están protegidos y desconociendo la realidad. Mira a ver si estos operativos de seguridad les cubren a los miembros de la Corte Constitucional, que ayer en el comunicado decían que hasta les habían quitado las bases de protección al edificio, quién sabe con qué intención. Que fue preocupante ese tema, ¿no? Entonces preocupante. Hay que desmitificar este tipo de cosas. Los que viven en la burbuja son otros. Y el círculo militar, que diga de militares que se hizo, ¿no? En este caso. Entonces, yo creo que aquí hay que empezar a decir las cosas con datos, con información, no cayendo en esas perversas narrativas que en un aparato de propaganda se empiezan nuevamente a instaurar en Ecuador, Osvaldo. Ya, pero esta narrativa es lo que está penetrando en la opinión pública y en la ciudadanía en este caso. No sé hasta qué punto. Mira la gente que estuvo en la movilización, en esta marcha. Pero a ver, yo no sé si ayer Global Opinion salió a la marcha. Sí, estuvo. Y logró cubrir. Estuvo con David. En algunos medios, y probablemente David también lo haya visto. Se filmó a gente con fajos de billetes, pagando a la gente por haber participado en la marcha. ¿Es eso espontáneo? Ya, ¿no? Pero era creíble ese asunto, pudo haber sido manipulado, no sé, ese tema. Yo no lo creo. De pagar. Yo no lo creo, porque incluso la noche anterior a la de la marcha, varios medios de comunicación se acercaron a cuando los buses estaban llenando y la gente decía que estaba viniendo acá porque le habían ofrecido un pago. No quiero decir que todos lo sean. Ayer hubo gente que espontáneamente hasta ejerció su derecho a la libertad de expresión hablando piedras. Por convicción, digamos. Pero por supuesto, o sea, hablando piedras como diciendo que la Corte Constitucional libera delincuentes. O sea, ese tipo de cuestiones
son propias del derecho a la libertad de expresión que la Corte protege a ustedes, los que ahora están en contra de eso. No cumplió el objetivo desde tu punto de vista, es una marcha fallida en este caso, si es que fue una marcha que tuvo gente que fue pagada, funcionarios públicos. Pero eso no es nuevo, Osvaldo. O sea, yo repito, yo no sé cuál haya sido el objetivo de la marcha. Si el objetivo era presionar a la Corte Constitucional, la marcha no fue exitosa. Lean el comunicado emitido por la Corte. Si el objetivo era juntar a gente para que haga payasadas en la calle, fue una marcha exitosa. Hasta vimos, como dije, gente con el brazo en alto y con esvásticas haciendo payasadas que ni siquiera tienen que ver con la realidad nacional. Si el objetivo era hablar 2 minutos en un megáfono dañado, la marcha fue exitosa, indudablemente. O si el objetivo era salir a decir, vean la cantidad de gente que entre comillas me respalda, quédese con la satisfacción de haber juntado a los que sea, pagados o no pagados, sanduchados o no sanduchados, pero ya. Lo que les corresponde es, vayan a la Corte, presenten sus alegatos y esperen a que la Corte decida. Si hicieron bien las cosas en la Asamblea Nacional, ¿por qué le temen a la Corte? Además que son 17 artículos suspendidos, no han sido derogados, la ley no ha sido dada de baja de nuevo, tampoco. Vamos a tratar de explicarle de forma muy sencilla a nuestra audiencia lo que esto significa. Cuando Osvaldo Morocho va a la Corte Constitucional y presenta una acción de inconstitucionalidad, tiene 2 opciones. Hacerlo por la forma en la que se aprobó esa norma o hacerlo por el fondo, identificando el artículo o artículos que son contrarios a la Constitución. Por la forma se han presentado varias acciones, diciendo que en definitiva esto no corresponde ni a un proyecto urgente en materia económica, ni su aprobación al tratamiento propio de este tipo de propuestas. En el fondo, Osvaldo Morocho dice, esto vulnera el derecho de las cooperativas, artículo tal de la ley tal. No es que la Corte va a decir, toda la ley es inconstitucional, claro, si tú estás atacando un artículo. La Corte te dice, el artículo tal es inconstitucional y se borra de la ley. Y la ley sigue en vigencia. La ley sigue vigente, claro. Entonces, hay que esperar y ver. La suspensión en este momento es temporal y es solo sobre cierto articulado. En el supuesto que la Corte se pronuncie en contra de estos artículos, ¿el Estado o el gobierno puede utilizar nuevamente otros elementos y aprobar otras leyes o insistir, por digamos, en este caso? Por supuesto que sí. Es que mira, a ver, Osvaldo, creo que en este país todos estamos conscientes de que necesitamos una ley de inteligencia. Desde luego. Que es bueno que el trabajo de inteligencia finalmente tenga una base jurídica, para que no tengamos más gente haciendo de las suyas, espiando a discreción o persiguiendo a gente. Por supuesto que se necesita una ley, pero una ley que cumpla con los preceptos constitucionales, no un proyecto de ley hecho con las patas. Mira, Osvaldo, el proyecto de ley que termina aprobando la Asamblea Nacional, me refiero a la ley de inteligencia, tiene su origen en una asambleísta de la Revolución Ciudadana, antes Alianza País, en 2018, Ana Belén Marín. Y antes, y por eso se frenó la aprobación de esa ley, se decía con horror que lo que se buscaba era perseguir a los ciudadanos. Y ese mismo proyecto es el que aprobaron. Incoherencia total por parte de los actores políticos. Ahí tú te das cuenta que simplemente estamos frente a acciones de medición de fuerzas o de poder de votos. Sensatez muy poca. ¿Qué es lo que puede pasar en este caso si la Corte se ratifica o si es que declara inconstitucional y al gobierno no le gusta definitivamente estas sentencias? El gobierno tiene la posibilidad de mandar nuevos proyectos de ley a la Asamblea para que haga bien las cosas. Y aquí no ha pasado nada. Bueno, pero mira que estos temas realmente complican, digamos, en este caso, inclusive al entendimiento del ciudadano, porque está tan confundido con la situación. Las leyes no es que no van a posibilitar que se siga luchando contra la delincuencia. A lo mejor la Corte puede enriquecer inclusive el contexto de esta ley. Como lo ha hecho cuando ha observado los estados de excepción
Osvaldo. Ujú. Porque mucho se ha dicho, hasta en el gobierno de Guillermo Lazo. Ayudado hasta en la redacción, ¿no? La Corte no nos deja hacer nuestro trabajo. La Corte, cuando observa los decretos de estado de excepción, hasta te dice dónde está el error que tienes que corregir. ¿Qué es lo que deberías hacer para que la cosa funcione? Hasta esa manito, esa ayudada te está dando la Corte Constitucional. Entonces no es el monstruo que en este momento se intenta pintar y decir a la ciudadanía es el responsable de todo. Acá es posible hacer bien las cosas, sí. Y el gobierno nacional y los legisladores de ADN tienen la gran oportunidad de mostrarle al Ecuador que son distintos a aquellos que antes criticaban, pero que hoy definitivamente les sirven de inspiración para sus prácticas. Siempre y cuando no estén rompidos. Espero. También. Porque lo más importante de todo esto sería que quienes discutan las leyes al menos conozcan un poco de sintaxis y ortografía, que es otro tema que ha sido observado por la Corte Constitucional y por la opinión pública. ¿Cómo le ves tú al presidente ganador con esta movilización? ¿O genera un cierto desgaste en el punto de vista y también en su credibilidad? Yo quiero esperar y ver las cifras. Las encuestas nos permitirán ver si la credibilidad y la confianza de este presidente se mantienen a pesar de la marcha. Han crecido a propósito de la marcha o han caído por los ataques a la Corte Constitucional. Mientras no haya cifras, todo en este momento podría ser una percepción y tú podrías percibir la marcha como exitosa y yo como un fracaso. Pero hay que esperar y ver. Yo creo que en este momento lo óptimo es, sobre la base de información y datos, desmitificar esta narrativa estéril que lo único que hace es profundizar la polarización en la que como país nos tienen metidos. Estamos tan polarizados que discutimos y analizamos el tema de la marcha y nos desviamos de pronto de analizar otros temas importantes como el de la salud, de pronto, Mauricio. O como el de la energía. Bueno, todavía no sabemos, ¿no? No, pero es que yo no me refiero a los apagones. Tú hablemos de Progen. De Progen y de Austral, dices tú. Hablemos de Progen, hablemos de Austral. Hablemos de los casos de corrupción ya hasta identificados por la Contraloría. Hablemos de la responsabilidad que tienen ciertos funcionarios de este gobierno, que gozaban hasta hace poco de muy buena salud con el presidente. Hoy caídos en desgracia porque el periodismo afortunadamente sigue haciendo su trabajo en medios de comunicación independientes. Hablemos de la crisis hospitalaria. En medio de lo que está pasando con la Corte Constitucional, un medio impreso acaba de presentar una investigación muy bien detallada de los grupos que concentran la contratación pública del sector salud y que manipulan procesos. Eso empecemos a discutir. Eso es a lo que hay que atacar y lo que hay que combatir. No solo porque ahí está dinero que te pertenece a ti, a mí y a la audiencia, sino porque ese dinero que termina en la mano de unos pocos le permitiría, por ejemplo, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa ejecutar bien su presupuesto de inversiones, no como lo que ha hecho durante el primer semestre de 2025. La ejecución es todavía muy baja, ¿no? Digamos, en este caso, Las cifras no mienten, Osvaldo. No, en eso estamos de acuerdo, pero la situación específicamente es esa, desviarnos la atención que tenemos en estos casos para no hablar de lo que estamos señalando en este momento. Eso es una estrategia de pronto comunicacional que tiene el gobierno. Prefiero pensar que no. Prefiero pensar que lo que estamos viviendo en estos días es genuino, es legítimo y el gobierno está convencido de ello. No quiero pensar otra vez en un gobierno que manipula, que activa aparatos de propaganda, que hostiga, que estigmatiza. Hasta prefiero pensar que mucho de lo que hemos visto en el contexto de la marcha se vincula a ignorancia y no a malas intenciones. Pero hay que estar atentos porque podemos estar equivocados. Se está repitiendo más de lo mismo, en este caso, de lo que ya pasamos. Yo creo que sí. Hablábamos en el gobierno de Correa, más o menos. Yo creo que sí.
muchos dicen, ¿cómo van a comparar lo que hacía Correa, que es un prófugo en este momento, con lo que está haciendo el presidente? Bueno, por ahí hay un funcionario que dice que le perturba ser comparado con el correísmo. Si actúan como esos, la comparación es natural. Así es que en este caso, de nuevo, tienen la gran oportunidad de mostrarle al país que son diferentes, no que son más de lo mismo con un color diferente. Y esto es lo que le pasa al país en el ámbito legal, en el ámbito político. Mira que en algún momento te decía, tenemos para hablar de muchas cosas y se dan de todo. Todos los días estamos con narrativas, con nuevos discursos, con otros temas, como por ejemplo este de que el Estado tiene que dar una explicación qué pasó en el derrocamiento de Abdalá Bucaram como presidente de la República y en la indemnización, jugosa indemnización que está pidiendo Bucaram, ¿no? No puedo, si no, te digo, reírme porque mira que en este contexto en el que satanizamos el Estado de Derecho, lo que acaba de pasar con el caso Bucaram no es sino una ruptura al Estado de Derecho. Sí, Quito, recordarás tú, en el año 97 salió a las calles, derrocó a un presidente, pero yo no sé, Osvaldo tiene muchos años en el periodismo, yo era apenas un adolescente. ¿Te acuerdas cuál era la cantidad de dinero del escándalo de corrupción de Jacobito en las aduanas? Ah, el primer millón de Y el dólares que primer hizo. millón. Y el festejo que se Con hizo. Progénico en Austral son 120 millones Millones de de dólares. dólares, sí, así es. Por ahí también me acuerdo, en la época de Bucaram, teníamos un ministro de Energía que se preciaba de ser cavernícola y que decía que llevaba a las mujeres a su cueva para que le rindan cuentas, en un claro acto de acoso sexual o de violencia sexual, como la llamamos hoy. O el caso de otro ministro que hasta se convirtió en mofa para la ciudad de Quito, por haber hecho un escándalo público porque le habían robado unos finos calzoncillos que había comprado, no sé si con su primer sueldo como ministro o con algún dinero mal habido, en un hotel de la capital. Pero comparado con lo que vemos hoy y hemos visto durante los últimos 15 años, es muy pequeño. Ahora, sí, claro, bueno, pero ¿por qué se repite la historia? Y lo que pide Bucaram no es pequeño, pues te está pidiendo más de lo que mira, se ha puede perjudicado. pedir 500 millones de dólares. ¿Cuántos son? ¿200 millones? 200. 200 millones. La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana no van a otorgar una indemnización de esa naturaleza, si es que en algún momento fallan a favor del expresidente Bucaram y declaran una violación a sus derechos. Las indemnizaciones, y lamento romperle el corazón al abogado Abdalá Bucaram, no llegan ni de cerca a la cantidad que usted ha solicitado. Tendría que borrarle bastantes ceros, porque mire que en casos de desaparición forzada, muerte de personas, la Corte Interamericana ha llegado a entregar, en el mejor de los casos, $1 millón. En otros, la cantidad se cuenta en miles. Así es que aunque algunos se escandalicen por el anuncio de los 200 millones, incluso habrá que esperar y ver la decisión. Ese es un deseo del expresidente. Bueno, yo también deseo tener 200 millones algún día. ¿Habrá cómo cobrarles a los psiquiatras del Congreso que lo destituyeron? Mira, hasta el día de hoy no hay cómo cobrarles a los psiquiatras del Congreso que se comieron a la Corte Suprema y al Tribunal Constitucional entre 2004 y 2005. Y esas indemnizaciones, en los dos casos, Quintana Coello y Camba Campos contra Ecuador, ya las pagamos. Así es que tú, yo y la audiencia, todos los ecuatorianos, cubrimos eso, mientras los que se tumbaron la corte cantan y bailan. ¿A cómo ascendía más o menos eso? Bueno, ahí habían indemnizaciones de nuevo correspondientes sobre todo a temas de lucro cesante de quienes fueron ilegal e inconstitucionalmente cesados en funciones, de $250,000, 250, 240 mil dólares. Pero para cada uno, ¿no? Pero tú multiplicabas y por supuesto estamos hablando que a los ecuatorianos nos correspondió pagar unos cuantos milloncitos, así es que esa responsabilidad del derecho de repetición está de adorno en este país, y los que tienen poder para hacer lo que les venga en gana
siguen con total impunidad, cantando y bailando, sin haberse hecho responsables de las decisiones políticas que tomaron. Oye, ¿qué camino le ves tú en este momento al país, al Ecuador? Hay muchos inconvenientes, el tema de la seguridad mismo que genera esta confrontación con la Corte, los índices, ya los diste a conocer, son demasiado alarmantes. En el primer semestre, el año más violento hasta el momento que ha tenido el país, en este caso, nos ubica como un país violento, peligroso, y creo que el segundo país en el mundo, si no estoy equivocado, después de Haití. Pero ¿hacia dónde vamos con esta perspectiva, con este camino? Mira, mientras estos temas se manejen políticamente y no con base técnica, mientras se manejen en función de los intereses de un partido y no pensando en la atención integral del problema que nos tiene como nos tiene, la salida está muy lejana. Si además tenemos autoridades autosuficientes que no están dispuestas a hablar con la sociedad civil, con la academia, con las víctimas de la inseguridad, y creen desde su burbuja tener elementos suficientes para implementar acciones, la salida al problema está muy lejana. ¿Por qué hay países que han superado sus problemas de inseguridad? Porque han sabido hacer bien las cosas. Y si aquí estamos bien agilitos para copiar malas prácticas, ¿por qué no empezamos a copiar las buenas? ¿Por qué no empezamos a implementar en Ecuador cuestiones que han funcionado en otros países? Pero ahí está lo de Salvador, pues, con el plan Bukele. Pero el plan Bukele no involucra reelección indefinida. Ah, claro, Ni eso tomarse la fiscalía o la sala de lo constitucional. Si el plan Bukele en materia de seguridad ha funcionado, no solo viajen a El Salvador a tomarse fotos con los ministros, pues. Revisen qué es lo que se hizo, evalúenlo en función de la realidad nacional e implementenlo, no es difícil. Esto se trabaja en base a lo que podría significar la próxima consulta popular, Mauricio, que desde luego ya están apareciendo algunos obstáculos, ¿no?, para algunas preguntas que se han planteado. Es posible. Como las del Consejo de Participación Ciudadana. Mira, es posible. Lo único cierto es que hoy el país sí tendrá un referendo respecto de dos temas que ya han cumplido su trámite previo y hoy nos corresponderá a nosotros ratificarlo o rechazarlo. Bases militares. El primero, bases militares extranjeras en ejercicios de cooperación internacional en materia de seguridad. Y el segundo, la eliminación del financiamiento público de la política y de las campañas electorales. Todo lo demás está por verse, más aún cuando se está planteando consulta popular o referendo sobre temas que ya la Corte Constitucional ha dicho requieren otro procedimiento. Por eso es lo que le ven como un estorbo a la Corte, entonces. Por ahí lo has dicho. Por ahí podría ser. Yo no lo he dicho. Esa es, la conclusión a la que llega Osvaldo Morocho, creo que de manera acertada. Pero a que veas por qué podría estorbar la Corte, ¿no? ¿Por qué no incluimos también, y le invito al gobierno nacional a que lo haga, una pregunta para sacar la mano de la justicia que se metió por consulta en el año 2011? ¿Qué tal eso? Eso sí se puede. Y los efectos han sido totalmente negativos. Hasta ahora los estamos viviendo. En este caso. Pero en la consulta se plantea el tema de la propia Corte Constitucional, pues que sean sometidos al control político. ¿Esto podría frenar un tanto el tema de la independencia que pueden tener estos jueces? Por supuesto que sí, y es una forma de ejercer presión, como probablemente dentro de esta iniciativa de consulta y referendo lo sea. Nuevamente decirle al país que se puede eliminar el Consejo de Participación con una pregunta, cuando ya en múltiples ocasiones se ha dicho que ese no es el camino. ¿Por qué se insiste? Es una reforma parcial. ¿Para generar tensiones? Claro. ¿Para seguir nutriendo el discurso de la Corte como enemigo? Y mantener ese discurso desviando la atención de otros temas que ya nos hemos anunciado. De lo que verdaderamente importa y que tú, de forma muy acertada, has puesto sobre la mesa de discusión hoy. Mauricio, seguiremos conversando de estos temas. Siempre un agradecido gusto, con tu presencia en esta mañana. Muchas gracias a ti. Gracias al doctor Mauricio Alarcón, el presidente de la Fundación
Ciudadanía y Desarrollo, importante analista político que ha estado en nuestra programación de Frente al Personaje. No olviden ustedes que estamos en las plataformas de Global Opinion. Síganos en nuestro canal de YouTube, suscríbase al canal y así vamos creciendo de a poquito como un medio de comunicación alternativo. Al menos eso procuramos serlo, ¿no? Dar la diversidad para que ustedes puedan sacar la conclusión de lo que estamos planteando como los temas que a diario los estamos analizando. También las redes sociales de Global Opinion es importante. Ayúdenos con los likes, los comentarios son importantes en TikTok, en Facebook, en Instagram, en X antes Twitter, pues nos ayuda muchísimo con los contenidos que siempre estamos generando y también con la coyuntura informativa a nivel nacional e internacional. El programa llegó gracias al apoyo de Thunder Mammoth, más fuerte, más versátil, más eficiente. Kubiec, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. No olvide que Frente al Personaje se emite de lunes a viernes a partir de las 17 horas. Mire el programa, analice el contenido y compártalo. Y así vamos a tener una ciudadanía que se va adentrando y conociendo más a detalle estos temas que se están planteando en el país. Volveremos en las próximas horas y en los próximos minutos con nuevos invitados y nuevos temas. Soy Osvaldo Morocho Ampudia, agradecido por la sintonía. Kubiec, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Ofrecemos la mayor variedad de productos y soluciones para la construcción. Edificaciones metálicas. Puentes metálicos. Cubiertas de acero. Tubos, perfiles y flejes para estructuras metálicas. Construcciones en steel framing y con plus. Paneles de hormigón alivianado. Paneles solares. Encofrados metálicos Doca. Kubiec, más que un buen acero. Él es el flaco, el juguero de la plaza. Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes de la costa ecuatoriana? Que tienen la llave para emprender, alcanzando la libertad y moverse con independencia. Eficientes y confiables por cualquier parte que vayan. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.